Hola, muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Good morning, everybody. It's 10:09, and we're here at the Capitol, Boise Capitol. You're going to see right now who we're interviewing. We have here Idaho Commission of Hispanic Affairs, and their little team is working together, working towards education, economic, and social equity for Hispanics in Idaho. We have here Margie, que es la directora. Margie is the director of the Idaho Commission of Hispanic Affairs, and we're going to talk a little bit about this awesome program that they do year through year, Idaho Hispanic Youth Leadership Summit. And they have like three this year, like they're one. First, we have Magic Valley, October 5. We have Treasure Valley, October 13. And we have the Eastern Idaho and Pocatello, October 19. By the way, October 19 is my birthday. Oh. Okay. And just going to ask everybody who connects, just please give me a heart or a thumbs up. It really helps and motivates everybody just to keep participating in all these awesome programs. So vamos a poner inglés y español. Les voy a encargar a la gente que está conectando que nos regale un corazón, un dedito para arriba. Estamos aquí con la comisión de Idaho, la comisión de Hispanic, bueno, lo voy a decir en inglés. The Idaho Commission of Hispanic Affairs. Estamos aquí con Margie, que es la directora. Vamos a hablar sobre este maravilloso programa que hacen año con año para ayudar a nuestros jóvenes hispanos a ser líderes y a poder encontrar oportunidades de diferentes carreras. A veces yo siento personalmente que en nuestra comunidad latina a veces no tenemos la información para nuestros hijos y darles la gran variedad de oportunidades que hay allá afuera, de trabajos, de organizaciones donde se pueden involucrar, cómo obtener las becas para que nuestros hijos puedan estudiar, becas que otorga el gobierno completamente gratis, siempre y cuando mantengan un nivel de académico bueno o regular podríamos ser, o sea, tampoco así, pero entre mejores calificaciones tengan, más oportunidades tienen para becas. Así que vamos a hablar con Margie, que año con año ha hecho este programa para ayudar a nuestros jóvenes. Good morning, Margie. You're director of the Idaho Commission of Hispanic Affairs. Good morning, Yanira. Just let me turn the camera. So I'm just going to turn it like that. Okay. It's not like Good morning, Yanira. How are you? Good, Margie. I'm so happy to be here. I'm happy that you give me the opportunity to present again the sponsors and talk about this awesome program, Idaho Hispanic of Youth Leadership Summit. And they are from 8th grade to 12th grade. Correct. We're hosting 3 programs this year, a lot of work, all in October. All 3 events will happen in October. Last year, because of the pandemic, we had to do virtual and in person. And we probably had about 1,200 students. This year, we're looking at well over 2,000. We have 3 events, as you mentioned. The one in College of Southern Idaho, the second one at Boise State University, and then the third one, the last one, at Idaho State University. And that's a partnership between College of Eastern Idaho and Idaho State University. Awesome. So what motivated you to do this Idaho Hispanic Youth Leadership Summit? We started about 14 years ago with 50 students here in Canyon County. And the whole purpose of that was to try to capture our youth that are falling through the cracks, that are not, they're very intelligent, they have a lot of potential, but for whatever reason, they're not getting their name out there, they're not involved in school clubs or activities, and they have a lot of potential, but they weren't, they were falling through the cracks. And we started this program, like I said, 14 years ago, going on 15 years, and started with 50 students. And the last time we held this event before the pandemic, we had about 1,200 students. So it's grown tremendously. It's the only formal training there is in the state of Idaho for our students. And it's not just for Latino students, but our main focus is our Latino students. Well, thank you, Margie. Something else that you want to, I know it has been hard, 14 years. How can I say this? Have you seen more participation of school? We've seen the word of mouth is tremendous. We have schools participating from all of the state of Idaho. In fact, the last couple of years, we've brought schools in from like Jackpot, Nevada. Others around Portland State University has been part of it. The nice thing about this program, Yanira, is that one, we have sponsors that believe in this program and they come back every year. So it's part of their budget.
and you'll get to talk to a couple of our title sponsors this morning. And then the other one is that every university is involved. They want to be there. They want to recruit. So much so that this year we're celebrating College of Southern Idaho becoming the first Hispanic Serving Institute in the state, which means that they reach 25% or more student population on campus. So that's really exciting. And I want to say that this program had a good part of that, because we're bringing children, well, I say children, but 8th through 12th grade onto their campuses. And that's sort of planting that seed in the student's mind that they can start to envision themselves on a campus. That's true. Well, thank you, Margie, Yes, so thank much. you. So, nomás lo voy a traducir bien rápido. Ella empezó este programa hace 14 años y ha visto un aumento en lo que viene siendo la comunidad. Ha habido escuelas que se han involucrado y la intención es de invitar a jóvenes de la grado 8 al 12 para que se empiecen a visualizar en el campo. La intención de este programa se hizo porque muchos estudiantes, teniendo el potencial, siendo súper inteligentes, estaban yéndose por otro camino que pues no les daba mucho beneficio, y esa fue la intención. Gracias a eso, yo creo que hemos visto varios jóvenes que han estado ya estudiando, estando en las universidades, y yo creo que eso es algo que nos hace falta, ¿no? Que también en nuestra casa invitemos a nuestros hijos o registremos a nuestros hijos a que participen en este tipo de programas. So now we're going to go with our title sponsorships. Who wants to go first? So we're going to go with Corey Walls. He's the sponsor from Wells Fargo. Corey, and we're going to do the same. I don't know why it doesn't let me flip the camera. So just tell us a little bit about Wells Fargo first. All right. Well, we've been around for a long time, but we've been supporters of these types of these scholarship foundations for so long, and it's simply because Wells Fargo we recognize the growth out here, the potential of what's happening. You heard of this program that we're talking about started with, it was 20 students. 50 students, and now has grown to 2,000. That's an indicator that the need is out there. We have to invest now, because these are our future leaders. These are who will be running Idaho years from now. So, that's a little bit why Wells Fargo is so passionate. Me personally, my wife, who is Hispanic, she's 3 generations removed from Sonora, Mexico, and her little sister is going to be the first one to graduate college since they've been here. That's a big family too. A lot of kids, a lot of young adults. Main reason is they always thought they couldn't afford it. Right. That is why they didn't go. They had to get jobs. They had to help their family, and they didn't know about scholarship opportunities like this. And this is, for me personally, that is why we need to get the word out. That's why I need to, help my company get the word out, because there are still families out there that feel the same way, and they don't know about these resources out there. What do you expect that people get from this program? Opportunity. Short answer there. It's an opportunity that they didn't even know they had. So, what do you think about? I personally think that every generation is completely different, right? What do you think about this new generation, or are you people right now? Well, tech savvy. That's a good way to describe it. But this generation is smart. This generation is ready. I mean, you see how involved with that generation is with our politics, with making their voice heard, social media. That generation is ready to take over. That generation is ready to lead our nation, not just our state, into this next revolution that we're starting to hopefully see the beginning of. The beginning of it. So, Wells Fargo, how long have you been involved with the Idaho Hispanic Youth Leadership Summit? Oh gosh, it's had to have been over 10 years, I believe. I don't have the exact date on there, but I know we've been involved, I like to say, since the beginning, because again, we see that potential there, and we know these are our future leaders in the state, so we have to invest now. Awesome. Well, thank you, Corey. Something that you want to say about Wells Fargo? Just reiterate that we're big supporters of what we're all doing out here, and thank you for doing this, and we'll be here next year as well, years to come.
Awesome. So it's a question that I missed that you want me to ask you. No, I think that's good. Awesome. Thank Well, acaban de ver a Corey Walls de Wells Fargo. La gente que se está conectando está en inglés. Estoy tratando de hacer las traducciones así bien breves. Regálenos un corazoncito, un thumbs up. La verdad, te motivan bastante a seguir haciendo este tipo de cosas. También ayúdenme a compartir este programa. Ahora lo van a poder ver a través de Facebook, YouTube y Twitter. Ok, me faltó Instagram y me faltó el otro nuevo TikTok, pero luego después los conecto. So Corey Walls de Wells Fargo dice que ha sido sponsor de este programa por 10 años. Lo que está casado, su esposa es mexicana, tercera generación, de un lugar de Sonora. Y dice que lo que le gusta de este programa es de que nos está brindando oportunidades, becas que no sabíamos que realmente existía. Y es la verdad, te da la oportunidad a una nueva educación, a que no, se va a oír feo, ¿verdad? Pero no que nomás seamos trabajadores de field, sino que sepamos que también hay oportunidades de estar involucrados en diferentes organizaciones, como lo es Margie, como lo es Iván, como lo es JJ, como lo es Ismael, donde varios ocupamos más y más y más gente latina que nos represente en estas diferentes organizaciones y en diferentes compañías con muy buenos puestos. Así que la intención es de darle la oportunidad a nuestros jóvenes a tener un mejor futuro más que nada. Y por eso le estamos pidiendo a ustedes, pues, que también se registren y registren a sus niños. Ahora nos vamos con Iván Hernández de Idaho Central Credit Union. Iván, okay, now we're going to go with Iván Hernández of Idaho Central Credit Union. Iván, tell us a little bit about Idaho Central Credit Union first. Thank you. Gracias. Hello, my name is Ivan Hernandez with Idaho Central Credit Union, do community development. So a little bit ICCU, we've been in the community for over 70 years now. A lot of people don't realize that, but we've been around for a while. Our involvement in the Hispanic community has been a big push since, I would say, about 10, 15 years ago. We knew that the community was here. We needed to get involved, and the only way to get involved was one, hire, to mirror what Corey kind of said earlier, mirror our community, to make sure that anybody who came in felt comfortable at any one of our branches, that they didn't have to come in, bring their children to translate, and that we had that services ready for them. Awesome. Okay, why Idaho Central Credit Union decided to sponsor the Idaho Hispanic Youth Leadership Summit? Yeah, no, that's we've been part of it for, I believe, almost 8 years now, right, Margie? So a little less than Wells Fargo, but it's great that we have companies, other financial institutions that are part of this. For us, it's been about 8 years. I've been part of it for 7 years now, and I mean, it's like Corey said, our generation is just ready to step up, and we know that this is a commitment that we have to do as an institution to keep bringing up those kids from middle school all the way up until they're finishing high school, get those, how many did you say, 1.5 million in scholarships that these schools are offering. So whatever little bit that we can do to help to push these kids to be there, we want to do it, and we want to be all in. Awesome. What do you expect to the community to get from this program? To learn. I think, some of these kids have been locked up for almost 2 years, and they need that little extra push to get them onto the next level. And hopefully, if there's any parents that are there, any teachers, any counselors that need that extra spark that sometimes we all need, right, to keep on moving on. I think this is what we all hope for, is to get these kids to keep on moving. Great. Ivan, what do you think about, I think every generation is different, Yeah. right? I keep telling my son, like, even from year to year, you can see the grade above you, it's different than your group and the one below. What do you think about this new generation, generation? That they're ready to step up, they're ready to make a difference, ready to make a change. I think this is the one generation that everybody can tell. Corey touched it as well. They're ready to just be known, ready to be heard, and I think that's really, really important. Awesome. Well, thank you, Ivan, from Idaho Central Credit Union, always supporting the Hispanic events. And ahora something else that you wanted me to ask and I missed. No, we just want to say thank you to everybody. We know, especially our Hispanic community, we know that without the support from our community as a whole, we wouldn't be where we're at. So thank you so much.
Que bien rapidito. Te debería de hacer que lo tradujeras bien rápido en español. Sí, nada más para traducirlo rápido, nosotros llevamos casi 8 años patrocinando este evento con la Comisión de Hispanos. Y para nosotros es muy importante regresar a la comunidad porque son los que nos representan a nosotros. Y son los que trabajan para nosotros también. De aquí salen los estudiantes para el colegio y después nosotros somos los que los tratamos de que vengan a trabajar con nosotros. Todo eso es un círculo que va pasando y si lo único que podemos hacer es patrocinar para ayudar a esos niños a salir adelante, lo vamos a hacer con mucho gusto. Gracias, Iván. Y algo que no tradujo es de que él espera que de este programa aprendan a, pues, para cómo tener un mejor futuro. Corey, I need to ask you, so your wife is Hispanic, right? Have she teach you any Spanish words? Un poquito. Un poquito. Hablo un poquito. Okay, good. Bueno, ahí está Corey, que también habla poquito español. Su esposa es mexicana. Gracias, Corey Walls, de Wells Fargo. Gracias a Iván Hernández, de Idaho Central Credit Union. Thank you, JJ Saldaña. And Margie, we come back to you. Tell us a little bit of the Idaho Commission of Hispanic Affairs. Déjenles digo por qué voy a preguntarle a que nos hable un poquitito de la Comisión Hispana de Idaho, porque esto es solamente uno de los miles de programas que tienen para ayudar a nuestra comunidad latina. Y voy a volverlo a mencionar, algo que me hizo abrir el programa de Yanira Corbera La Vaquerita es justamente, a mí me pasaba, ¿no? Que veo todas estas organizaciones y realmente no sé qué sean. Y yo digo, quizás hay gente igual como yo que se la dedica por 10 años, me la pasé trabajando en Sempla, trabajé de noche, realmente el día para mí era como Drácula, ¿no? Dormía de día, trabajaba de noche y mis días de descanso pues también era un poquitito estar con la familia y mi niño estaba creciendo. Entonces no sabía de estas organizaciones y la intención es de saber un poquitito más. So cuéntanos, Margie, tell us about a little bit of Idaho Commission of Hispanic Affairs. La Comisión de Asuntos Hispanos ya tiene más de 30 años de estar en existencia. Somos una comisión del Estado, una agencia del Estado, y trabajamos con la oficina del gobernador, trabajamos con todos los legislativos, somos la voz para nuestra gente. Y muchas veces nos juntamos con el Departamento de Educación y muchos otros departamentos, Departamento de Salud, Departamento de Labor, a tener pláticas con ellos de qué son los cambios que tienen que hacer para servir a la gente hispana en Idaho. La gente hispana en Idaho es no nomás la raza más grande, pero también estamos creciendo muy rápido. Tenemos familias grandes, vivimos en hogares donde tenemos múltiples familias viviendo, los abuelos, las tías, y la gente americana a veces que necesitan un poquito de saber más de nuestra cultura, necesitan que saber más y es lo que hacemos, tratamos de educar, no nomás al gobernador, pero a los legislativos. También trabajamos por todo el estado con las escuelas públicas para ver que nuestros hijos los estén sirviendo bien. Es una de las faltas en nuestro estado, es de que no tenemos suficientes maestras y maestros que no nomás sean de nuestra cultura, pero que sepan el idioma. Y es un problema muy grande porque tenemos escuelas donde tenemos más del 60% de nuestros hijos hispanos, estudiantes, y quizás no haya nadie que hable español. Y es algo que estamos trabajando ahorita con diferentes departamentos para tratar de ver cómo podemos poner más dinero para apoyar a los estudiantes que entren a esta área, a esta arena de educación, porque nos hace bastante falta. Cuando entra un niño a la escuela pública en kindergarten que no sabe el idioma de inglés, es tan difícil. Yo he visto a los niños que se ponen a llorar porque no pueden comprender y ni las maestras les pueden comprender a ellos. Es bien difícil. Ese es un problema muy grande en nuestro estado. Pues gracias, Sí, Margie. muchísimas gracias a ti, Yanira. No, gracias a ustedes por hacer este programa cada vez y hacerlo cada vez más grande. Esta vez van a empezar en Magic Valley, Sí, el 5 de octubre en Twin Falls. ¿En qué universidad? en el colegio de Southern Idaho, College of Southern Idaho. Vamos a estar el martes y con más de 800 estudiantes. Wow. Y cuéntanos un poquitito qué es lo que nuestros jóvenes van a ver en cada uno de los
programas Idaho Hispanic Youth Leadership Summit? Vamos a tener, cada uno va a ser diferente, ninguno va a ser igual. Tenemos, van a haber talleres de leadership, va a haber talleres de, qué es lo que van a ver cuando graden de la high school, qué es lo que van a esperar entrar a un colegio, a una universidad. Van a haber talleres de, prevención, cómo manejar su dinero cuando ya comienzan a trabajar y consigan su dinero. Van a ver los sponsors que están aquí hoy, quizás ellos van a estar ahí, pero van a estar dando talleres en cómo entrar, tener una cuenta con el banco. Diferentes talleres que vamos a tener, pero cada uno va a ser diferente. So, ahí lo que pueden ver es que va a haber taller referente a, ya sea referente a cómo ahorrar tu dinero o cómo manejar tu dinero ya cuando vienes a trabajar, diferentes organizaciones o carreras que van a estar dando un entrenamiento, Sí. ¿verdad? Van a ver el departamento de policías de aquí de Boise, de Twin Falls y quizás allá en Idaho Falls. Van a dar talleres de cómo puede uno aplicar. A veces que pensamos que no nos dan ganas de aplicar por una posición con el departamento de policías porque pensamos que nos van a poner en un carro a ir a parar a la gente, ¿verdad? Pero hay tanta diferente posiciones que tienen y ellos van a estar allí para estar dándole información a los estudiantes porque ellos también necesitan más latinos. Wow. Aquí tenemos Magic Valley el 5 de octubre, el martes 5 de octubre en Twin Falls, ya nos dijiste dónde van a estar. Luego van a estar en Treasure Valley el 13 de octubre. At Boise State University. Pensamos tenerlo en persona y virtual. Tenemos ahorita más escuelas que van a venir en persona que lo que tenemos virtual. Es que la gente, como dijo Iván y Corey, ya se cansaron de estar metidos los estudiantes en las escuelas y quieren salir. Ese es el único entrenamiento formal para los estudiantes aquí en el estado de Idaho. El único que está puesto específicamente para los estudiantes latinos. Ok. Y tenemos también en Eastern Idaho el 19 de octubre. Ese va a estar, es una colaboración entre Idaho State University y College of Eastern Idaho. Se juntaron los dos. A ese evento estamos invitando a también los estudiantes de Native Americans, porque ellos también tienen necesidades muy cercas a los latinos. Los latinos. Sí, sí, cierto. Pues muchas gracias, Margie, por Muchas estos gracias a maravillosos ti. programas y muchas gracias por darme la oportunidad de presentar Claro. a los title sponsors. Claro que sí. So, gracias a cada uno de ustedes. Ahorita estamos usando mi teléfono, la laptop no se pudo conectar, pero les voy a encargar a la poquita gente que se estuvo conectando que nos ayude a compartir esta página en su página para que más gente, esta información llegue a mucho más gente. Y también invitarlos a que vayan a la página de Idaho Commission of Hispanic Affairs. Ahí va a haber una forma pueden aplicar para sus niños, la gente del Valle Mágico, la gente de aquí de Treasure Valley, de Boise, Nampa, Caldwell, para que registren a sus hijos. La verdad es una magnífica oportunidad. Hace 2 años a mí me tocó estar junto con, hicimos lo de la radio y, ¿con quién? José Antonio Vargas, sí, cierto. Y estuvo muy padre porque de ahí me di cuenta como unos 5 que dijeron, pensé que era muy difícil entrar a la radio. Y Margie dijo, el departamento de policías, o sea, ¿cuántas veces me gustaría trabajar en el dispatch, ¿verdad? Recibiendo las llamadas, o me gustaría trabajar ahí en las oficinas. Y a veces uno como latino dices, no, pero es que soy latina, mi español, mi inglés a lo mejor está muy mucho, o como sea, pero ellos ocupan gente en español y justamente este tipo de programas te motivan y le da esa oportunidad a nuestros jóvenes de que vean de que tienen también esas oportunidades. Ellos pueden estar donde quiera que ellos quieran. Hay que recordar que el límite es el cielo. Así que gracias a programas que hace Idaho Commission of Hispanic Affairs, podemos la oportunidad de saber que nuestros jóvenes que tienen más y mucho más puertas abiertas, así como también poder conseguir becas y poder irse a la universidad que sea. Yo recuerdo hace tiempo una persona de aquí de Idaho habló, él creo que se fue a Harvard hace varios años, él ya hizo su doctorado y todo, de aquí de Idaho salió, me parece que es científico, biólogo, no recuerdo bien, ya hace como 3 años de eso,
que lo vi y lo expuso a nuestros jóvenes. Y sabes qué, el mensaje que yo me llevé ahí, que si realmente quieres, se puede. No importa de las trabas que tengas, si tú realmente quieres, puedes buscar los recursos o puedes abrirte las puertas tú mismo. En aquel entonces no había tantas oportunidades. Ahora tenemos programas maravillosos como Idaho Hispanic Youth Leadership Summit, donde ahí te dicen qué es lo que tienes que hacer y cuáles son los pasos a seguir. Así que muchas gracias a toda la gente, gracias a JJ, gracias a Margie, gracias a Vani Hernández, gracias a Corey Wall por estar aquí reunidos y gracias a Idaho Commission of Hispanic Affairs por el programa de Idaho Hispanic Youth Leadership Summit. Les voy a encargar a la gente que lo compartan, nos regalan corazoncitos y que nos visiten en las diferentes plataformas, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias y estamos en contacto.